¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas. Pues cuali tonali, cuali yowali, decimos por acá. Y pues nuevamente vamos a continuar con una charla más sobre pues los temas relacionados con nuestra cosmovisión ancestral, anahuaca o de nuestros ancestros mexicanos. Esto de Anahuaca, aquí entre paréntesis, parece ser que molesta a algunas buenas conciencias, sobre todo pues algunos grupos por ahí un poco radicales del indigenismo mexicano, ¿no? Actual, ya que pues me han comentado que ellos no se identifican como anahuacas y mucho menos como mexicas, ¿no? México es un mosaico cultural enorme, ¿no? El actual México, estamos hablando del México moderno, pues que básicamente cuenta con un territorio perfectamente delimitado por fronteras en el norte y en el sur. Y bueno, pues es producto de un proceso histórico de al menos 500 años, ¿no? Contando desde esto que se llama la pues invasión, vamos a llamarlo con todas sus letras, invasión por parte de pues estos mercenarios, estos piratas que llegaron de la cristiandad, hoy conocida como Europa. En ese tiempo era más conocida como la cristiandad, más que como Europa. Y bueno, pues resultado de, otros le llaman choque de culturas, pues se da pues todo este proceso histórico que culmina en una nación, en una república, pues ya actualmente perfectamente consolidada. En fin, estamos en septiembre, aclaro, este programa lo estoy grabando en un día 11 de septiembre del año 2021 de la era cristiana, ¿no? Bueno, y bueno, pues esto lo digo un poco sarcásticamente porque pues sabemos que este calendario gregoriano que nos rige pues es un calendario completamente aberrante, impuesto por la cristiandad precisamente, y que está totalmente desfasado, desincronizado con los verdaderos y auténticos ciclos cósmicos. Y esto pues lo estoy comentando porque viene a colación con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con la cuenta, entre comillas, calendárica de nuestros antepasados anahuacas. Lo de Anahuaca lo estoy diciendo desde un punto de vista convencional, para no estar enlistando las decenas de culturas con diferentes lenguas, con diferentes tradiciones, incluso costumbres, de el México pues antiguo, vamos a decirlo así, ¿no? Ya que pues también este territorio no se llamaba México. Los mexicas le llamaban el Sem Anáhuac. Entonces yo estoy hablando un poco pues en términos muy centralistas, ciertamente. He platicado últimamente con algunos hermanos que son nahuablantes, por ejemplo, pues que tienen todavía una raíz indígena realmente muy, muy fuerte, es decir, afortunadamente la invasión no terminó, no exterminó a todos los indígenas auténticos originarios de estas tierras, en la cual pues la mayoría somos mestizos,
Yo tengo mis raíces indígenas también por parte de mi padre, principalmente de la etnia otomí, aunque también pues del lado de mi madre hay más sangre europea. Entonces, bueno, pues la mayoría de los mexicanos actuales somos mestizos, no podemos negar esa realidad. Sin embargo, el indigenismo, que está muy de moda en este tiempo, en este momento en el que estoy hablando, está, pues se le está dando una importancia, una relevancia. Yo creo que es apenas justo. El sistema ha sido extremadamente injusto con nuestros indígenas, pues desde la invasión. Desgraciadamente fueron sometidos, fueron pues los sobrevivientes, los que sobrevivieron a las grandes masacres y genocidios y a las grandes epidemias que trajeron los castellanos, los europeos. Pues estos sobrevivientes pues fueron sometidos, literalmente tomados como esclavos, durante 300 años, nada más. Y a eso le llaman proceso civilizatorio, pues yo lo dudo muchísimo. Aquí no se vino a civilizar, aquí se vino a depredar, se vino a saquear, a esclavizar a la gente y a someterla a las peores condiciones durante 300 años. ¿Sí? Y México como nación pues está recuperando, ha sido un proceso muy largo de sanación, de recuperación, y tenemos aún muchos rezagos, producto de toda la humillación y de todo el maltrato y de toda la discriminación a las cuales fueron sometidos pues los originarios de esta tierra. Que hay que reconocer que los que han logrado preservar sus lenguas, sus costumbres y tradiciones son verdaderos héroes. Lamentablemente muy marginados por el sistema criollo que fue establecido después de la independencia de México. ¿Sí? Estamos en septiembre, mes de la patria, estamos por conmemorar y celebrar esto que llamamos la independencia de México. Por eso estoy hablando un poquito a manera de introducción sobre este tema, ¿no? Y bueno, repito, la realidad, nuestra realidad nacional, como mexicanos que somos, pues es esa. ¿Sí? Somos producto de una brutal invasión, ¿sí? Pues donde hubo todo tipo de vejaciones a los originarios, a los mexicas especialmente, y posteriormente en los tiempos de la Nueva España, porque hasta eso nos cambiaron de nombre, en fin, pues hubo una serie de actos verdaderamente de una perversidad y una maldad inaudita, en nombre de un Dios, de una religión, pues que habla de compasión, que habla de bondad, que habla de generosidad, de hacer el bien al prójimo, y bueno, hicieron todo lo contrario, exactamente todo lo contrario, ¿sí? Porque el hombre, los que vinieron aquí pues eran psicópatas, verdaderamente ignorantes. Eso de que eran cultos, pues yo no me lo trago porque no lo demostraron. Destruir una civilización tan avanzada como la mexica, con una ciencia pues, que superaba, como lo vamos a ver. Simplemente la cuenta calendárica de ese tiempo de los cristianos era la cuenta el calendario juliano. Tenía nada más y nada menos que un error de 10 días. Para que se entienda, el equinoccio de primavera, que pues desde el punto de vista de la calendárica gregoriana es entre el 20 y 21 de marzo, en la cuenta juliana, del calendario juliano del siglo XVI, ¿sí? Tenía un retraso de 10 días. O sea, imagínense nada más
la ignorancia y la falta de ciencia que tenían estos individuos desde el Imperio Romano. No eran más que los castellanos no eran más que imitachangos de los romanos. ¿Sí? Los romanos eran su inspiración en todo. Y no se diga en lo militar, porque pues ahí sí los romanos mantuvieron asolado y conquistado pues todo lo que pudieron. Conquistaron toda Europa a punta de pues también de masacres y genocidios. Luego pues uno de los organismos que se implementan para hacer prevalecer al Imperio Romano ya decadente pues es la religión católica, apostólica y romana. Fíjense nada más, qué descaro, ¿no? Apostólica y romana, que sigue prevaleciendo hasta nuestros días. Y en nombre de esta organización, que pues le dicen religión, pero en realidad es una organización política, es un organismo de poder, de control, dominio y manipulación, ¿sí? Cuya única intención pues es el sometimiento del ser humano a su fe, a su doctrina, a su ideología. Y esto ha sido muy conveniente, ha sido el producto de pues quizás 1000 años de experiencia del Imperio Romano, con toda la maña, con todas las estrategias y con todo lo que se pudo aprender de lo que es la manipulación de las masas con fines de mantener imperios. Eso es la religión y es un imperio, sigue siéndolo. Pues eso es lo que vino acá. Y pues no nos puede extrañar, no nos debe extrañar, es que México ha padecido muchísimo atraso, teniendo tantos recursos, tanto potencial, pues es un país que ha luchado, somos un país guerrero. Afortunadamente esa herencia la tenemos de nuestros abuelos mexicanos, los originarios de esta tierra. Nos hemos podido defender y hemos podido consolidar esta tierra como una nación, con un potencial brutal. Digo, somos una potencia menor, estamos entre las 10, 15 potencias del mundo. Vale, tampoco estamos tan atrasados en un consorcio de más de 100 países. Bueno, pues no estamos tan mal después de todo, pero eso ha sido producto de una lucha tremenda, de luchas, de guerras, de revoluciones, en fin, hasta invasiones de otros países que vinieron posteriormente a la independencia de México, ¿no? Los franceses, o sea, los gringos, vaya. Hemos resistido brutalmente y seguiremos resistiendo porque tenemos una esencia guerrera. Y lo tenemos en la sangre, lo llevamos en la sangre, a pesar de que somos mestizos, pero esa parte de indigenismo que tenemos en nosotros definitivamente es una herencia tremendamente poderosa, fuerte, sabia. Como mexicanos, pues me parece que si queremos, yo estoy seguro que México va a llegar a ser una potencia, una de las primeras potencias del mundo. Escúchenme lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Y gran parte de la clave para lograr ese avance como país, como nación, como mexicanos, consiste en retomar nuestras raíces, retornar a nuestras raíces profundas, las raíces sabias, porque son muy poderosas. Pocos países en el mundo se pueden jactar de contar entre sus antepasados culturas sabias milenarias, culturas madres. La cultura nahuaca, y estoy usando el término nahuaca de forma convencional, ¿sí? Para no estar enlistando pues las decenas de culturas que hay en esta tierra, y todas son sabias, y son sabias porque se enfocan al amor a la madre tierra, al sol, a los elementos, a la naturaleza y al cosmos. ¿Sí? No es una religión, ¿sí? Es una forma realista de ver
de sentir y vivir la auténtica realidad aquí y ahora. Por eso es poderosa, por eso tenemos que recordar nuestras raíces. No son del pasado, son cosas permanentes, sempiternas, principios universales. Aquí no estamos adorando dioses. Lo he repetido una y mil veces. Eso es una mentira, una falacia que interpolaron pues los castellanos, que ignoraban por completo, vaya, no tenían ni siquiera la mínima capacidad de poder siquiera comprender una décima parte de la profundidad de esta cosmovisión. ¿Sí? Para muestra basta un botón. No quiero estarme enfocando aquí nada más en una imagen. Vean ustedes, por ejemplo, aquí está esta mujer, María Sabina, que yo tuve el honor, el privilegio de conocer una sola vez. Tenía yo 19 años de edad. Cuando la fui a ver, fue una odisea poder llegar hasta allá. Y pues recibir su medicina. Es la única vez que yo pude, ya estaba yo muy joven, 19 años de edad, y ya la siguiente ocasión que quise regresar, pues ella ya pues había trascendido. Sin embargo, pues es de las personas que tuve el privilegio de haber recibido su medicina y su enseñanza. Pues podría considerar que fue una de mis iniciadoras. No sé, algo pasó ahí, algo sembró en mí, algo abrió, que definitivamente pues me parece que ha tenido mucho efecto en mi vida personal desde entonces. Y bien, pues este tipo de sabias nahualas, o mujer Quetzalcóatl, mujer Quetzal, mujer sabia, mujer águila, mujer estrella, mujer todo, ¿sí? No leyó un libro, no sabía ni siquiera leer y escribir, ni hablar en castellano siquiera. Sin embargo, contaba con una sabiduría natural única, ¿sí? Que venían de todo el mundo, seres eruditos, sabios, bueno, no sabios, intelectuales, a recibir de su medicina. ¿Sí? Eso es sabiduría. Esa es la sabiduría de nuestros ancestros, porque tenían una conexión con la naturaleza y el cosmos. Lo pongo al lado de la Coatlicue, porque la Coatlicue es precisamente la madre tierra, ¿sí? La que posee toda la sabiduría real y verdadera en este mundo, y que tiene una conexión definitivamente con el cosmos a través de su corazón central. ¿Sí? El mensaje de esta enseñanza antigua, que no es tan antigua, porque es reciente, esto es sempiterno, son principios eternos, universales. ¿Sí? El mensaje es que tenemos que retornar al corazón de la Madre Tierra. Tenemos que retornar a la sabiduría de la Cihuacóatl, de la mujer serpiente. Pero qué difícil es hablar de la serpiente, porque el judeocristianismo ha satanizado a la serpiente. Dice que la serpiente es el enemigo de Dios. ¿Sí? Y fue una de las razones por las cuales pues masacraron, o quisieron masacrar y destruir esta cultura. Afortunadamente no lo lograron, porque es tan grande y poderosa que no se dejó, no se ha dejado morir. Sigue viva esta sabiduría. Hoy estamos queriendo limpiar y retomar la verdadera y auténtica memoria ancestral, hacerla resurgir, porque ahí está. ¿Sí? Los ciclos cósmicos determinaron que pasáramos por una noche oscura desde hace 500 años. Nuestro sol se ha apagado, decía el señor Cuauhtémoc, en esa consigna
tan profunda y tan poderosa, que es profética. ¿Sí? Nuestro sol se ha apagado, ¿sí? Pero no voy a relatar toda la consigna, pero al final dice, un nuevo sol nos alumbrará. Y ese sol ya está llegando. Apenas. Estamos como por eso de las 3, 4 de la mañana. 4 o 5 de la mañana. Falta poco para que ese nuevo sol nos alumbre, como decía el señor Cuauhtémoc. Y llegará el momento en que todo el conocimiento, toda la sabiduría que se mantuvo oculta, tenga que aflorar en la conciencia de los mexicanos, en primer lugar. ¿Sí? Y entonces, realmente, el águila solar emprenderá un vuelo muy alto. Ese Cuauhtémoc, o Cuauhtémotzin, águila que desciende, que es el sol del atardecer. ¿Sí? El sol que se va hacia el Mictlán, que finalmente, fíjense qué curioso, Cuauhtémoc fue el último defensor, el gran Tlatoani, el güey Tlatoani, de Mexico, Tenochtitlan, Tlatelolco, porque era una ciudad gemela, Tlatelolco. Y ahí fue donde se cerró el ciclo de la gran Tenochtitlan, de la gran Mexico, Tlatelolco, y comenzó una nueva era de mucha oscuridad, una noche muy oscura para nuestro país, nuestra tierra. 300 años de esclavitud, de sometimiento, ¿sí?, de nuestra conciencia ancestral. Trataron de borrarla, trataron de cortarnos, nos cortaron el tronco del gran árbol, que es la gran madre, pero no cortaron las raíces, y nuestras raíces ahí siguen. Y mientras las raíces persistan, hay de dónde agarrarnos para seguir creciendo, para seguir y continuar con el nuevo ciclo de florecimiento de esta tierra que hoy le llamamos México. Ese era el nombre realmente, México, que los españoles siguen escribiéndolo con J. A alguien por ahí se le ocurrió poner la X, que es la cruz de Quetzalcóatl. Los cristianos creían que era la cruz de San Andrés, para nosotros es la cruz de Quetzalcóatl. Y son los 4 rumbos, y es el Nahui-Oli. Ahí está en el mismo nombre de nuestro país, ¿sí?, la esencia de nuestra cultura ancestral, en esa pequeña X. Por si no lo sabían. Y hay que defender, y hay que proteger, como lo hizo Huitzilopochtli, como lo ha hecho Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli, el colibrí, ¿sí?, hijo de Coatlicue, convertido en todo un guerrero, porque es producto de su vientre, es producto de su propio corazón, de Coatlicue, de la madre tierra. Y los guerreros colibrí somos los guerreros del corazón. El corazón guerrero es el corazón de Huitzilopochtli, es la fuerza de la inocencia, ¿sí?, el poder de la inocencia. Pero la inocencia no se confunda con tontería o endeblez o debilidad, es todo lo contrario. ¿Sí? Es cuando el guerrero espiritual se ha vencido a sí mismo realmente y se convierte en dulzura, en amor, en buena voluntad, en bondad, en generosidad, ¿sí?, en palabra florida, en corazón florido, en vivencia florida. Las flores son la poesía, lo bello, ¿sí?, lo que adorna a la madre tierra en cada primavera, ¿sí? Cuando los colibríes
van a alimentarse del néctar, de la dulzura de las flores, como niños inocentes. Pero vean qué resistencia tiene el colibrí. Las mariposas, las abejas, animales que florecen, la vida floreciendo. ¿Sí? De esto se trataba nuestra cultura, de florecer. ¿Sí? Y todo tiene sus ciclos. Y nuestros abuelos estudiaban esos ciclos, trataban de entenderlos, de comprenderlos, para poder vivir acorde al orden cósmico y natural. Porque toda desgracia viene del rompimiento, del no ajustarnos al orden cósmico, al orden natural. ¿Sí? Todo lo que rompe el equilibrio, el balance natural, va a tener una consecuencia. Y nuestros abuelos lo sabían perfectamente. De tal manera que toda la vida de la Nahuaca se ajustaba a ese orden cósmico y natural. No porque tuvieran miedo de que el mundo se acabara, como dicen los necios académicos. Eso es una falacia, una interpretación pésima, porque no entienden absolutamente nada, no entienden la esencia, no la comprenden, ¿sí? Porque no la viven. Esto no se entiende desde el razonamiento, desde el intelecto. ¿Sí? El camino del corazón es ese, es un camino donde se tiene que sentir. Si no sientes, estás muerto. No eres más que un macehual que está caminando por la calzada de los muertos de Teotihuacán, aspirando quizás algún día a tener un corazón que verdaderamente brille como un sol, ¿sí? Que se encienda el fuego interno, ¿sí? Que nos haga sentir verdaderamente vivos, saber que estamos vivos, no hacer como que estamos viviendo, sino verdaderamente contactar con el flujo de la fuerza vital de vida, que no es otra cosa más que fuego, energía solar, desde dentro de nosotros mismos. Nuestros abuelos pensaban, sentían, sabían que somos hijos del sol. El sol es nuestro padre, pero ese sol está contenido dentro de una vasija llamada cuerpo físico, tonal, sería la palabra. ¿Sí? Había esta unión entre el sol y la tierra, representado en la figura de Quetzalcóatl. No era un dios, es un concepto unificador. Quetzalcóatl es un concepto unificador de lo de arriba con lo de abajo. La serpiente que repta, ¿sí? La serpiente que es la madre tierra. Ahí están los montes y valles, las ondulaciones de la serpiente que observamos en todos los elementos de la naturaleza. Observamos esas ondulaciones serpentinas en la tierra, observamos esas ondulaciones serpentinas en el agua, observamos esas ondulaciones serpentinas en el aire, y no se diga en la danza del fuego, que también serpentea. Vemos esas serpientes dentro de nuestro propio cuerpo físico, circunvoluciones cerebrales. Nuestros abuelos abrían los cráneos, eran maestros de la anatomía, de la fisiología humana, conocían la fisiología humana. Cuando en Europa estaba satanizada las disecciones, la Santa Inquisición inmediatamente, hay de aquel que se le ocurriera abrir un cadáver para estudiarlo y analizarlo porque era condenado a la hoguera. Esta religión estancó el conocimiento durante siglos. Todo lo que era sabiduría y conocimiento lo apagaron.
se encargaron de apagarlo, empezando por allá, para instaurar un sistema de oscuridad totalmente, de ceguera, de humo. Un humo, yo no diría humo, de lodo, de inmundicias. ¿Sí? Destruyeron todo aquello que representara la verdadera luz, la verdadera sabiduría. Y nos calificaron de lo peor, como actualmente los españoles siguen teniendo esa versión de sus ancestros piratas, porque no fueron conquistadores, eran piratas, que vinieron a saquear, venían por oro, nada más les interesaba eso, y esclavos. ¿Sí? No les interesaba otra cosa, no les interesaba el conocimiento, les interesaba nada más el oro, la plata, para llevársela a sus monarcas, a sus reyes y al papa, como sus únicos dioses. O sea, ni siquiera eran fieles, coherentes, congruentes con su propia ideología religiosa. ¿Sí? Detrás de todo esto hay algo que no quiere que la luz florezca. Y todo lo que es luz lo sataniza. Le pone una dosis de maldad. Nos tachan de sacrificadores. Y esa es la versión que siguen proliferando gracias a los académicos que forman parte de una mafia al servicio del sistema engañador. ¿Sí? Este movimiento, pocos lo saben, o pocos lo dicen, es un movimiento no solo de resistencia cultural y espiritual, es un movimiento que intenta borrar todos esos programas maliciosos que como virus en la mente y en la conciencia de los mexicanos y de prácticamente todo el mundo se han inoculado a través de los diferentes organismos o poderes fácticos. El primero de ellos es la religión judío-cristiana. Perdón que hable en este tono, son temas muy delicados, yo lo sé. Yo sé que son temas extremadamente sensibles, porque México es el segundo país más religioso del mundo, católicamente hablando. ¿Y saben por qué floreció la religión católica? Porque aquí ya había una creencia. La Tonantzin-Tlali-Cuatlicue, que actualmente se le llama Virgen de Guadalupe, ¿sí? No tardamos en aceptarla y sincretizarla, porque aquí, desde tiempos milenarios, ya sabíamos quién era. No es la madre de Dios, es la madre de todas las criaturas de este mundo. Es la que nos da de comer, es la que nos hace vivir sobre su seno, nos alimenta, nos permite aprender, experimentar todo lo que vivimos. Y al final regresamos a ella. ¿Sí? No es la madre de Dios, no es la madre de ningún Dios, es la madre literalmente de cada uno de nosotros. Seres mortales que venimos a este plano, a este Tlactipac, tan solo, no para siempre, sino tan solo un poco, decía el gran tolteca Netzahualcóyotl. ¿Sí? Uno de los que se recuerda, pero había más. Había mucha poesía, muchos poetas, no nada más Netzahualcóyotl. Lamentablemente se destruyó mucho. Muchos amoxtlis o códices fueron destruidos. Mucho se perdió. ¿Sí? Aparentemente se perdió. Pero estamos en este nuevo sol en un resurgimiento. En un verdadero resurgimiento. Y no podemos permitir, mexicas, no podemos permitir que las sombras se vuelvan a anidar en nuestra cultura y en nuestras raíces. Hoy más que nunca estamos en un ciclo ya donde el águila solar que está en el Mictlán
estuvo en el Mictlán durante tanto tiempo, va a emerger, está por emerger. ¿Sí? Está emergiendo. Y nuestra lucha como guerreros de conciencia está siendo intensa, está siendo fuerte. ¿Sí? Y vean nada más esta belleza del Huey Teocalli, que ya les dije es un observatorio, y más claro, es un observatorio en principio, no es un adoratorio, como dicen los arqueólogos y los historiadores. Esto no es un adoratorio, aquí no se adoraba nada. Es un Teocalli también, una casa de la energía cósmica, que aparte de ser observatorio, cumplía varias funciones, que voy a hablar. Hay algunos códices por ahí que muy encriptados, muy raros, vamos a decir, que ni los que solamente unos cuantos realmente entienden la esencia de lo que está contenido. Y vamos a ver lo que es un Teocalli realmente. Cómo se mueve la energía en el Teocalli y para qué es. Ya es un tema muy hermético, muy esotérico, que tiene que ver con lo que es la cuántica, la física cuántica le llaman ahí muy modernamente, ¿no? Cómo se mueve la energía, para qué sirven los Teocalli realmente, aparte de ser observatorios. ¿Sí? ¿Qué efecto provocan en los que conectan con el Teocalli? Porque está muy de moda hacer ceremonias en los Teocallis, pero a lo güey, a lo tonto, ¿sí? Sin tener realmente una conciencia de cómo usar la energía del Teocalli. Esto es un tema complejo, es un tema que ahorita lo estoy tocando por encimita nada más, pero ya lo veremos, ya hablaremos. Creo que ya estamos entrando en una nueva apertura, donde ciertos temas que son algo conocidos por algunos, no por muchos, pero ya es momento de que empezamos a hablar de eso. Yo a veces me resisto un poco a hablar extensamente sobre esos temas, porque hay todavía muchas gentes que me parece que toman esos temas como algo fantasioso. Por eso les digo, hay que vivirlo. Si no lo vives, pues no puedes saber. Te vas a mantener pues como un simple espectador y como un simple acumulador de conocimiento o de información más bien, pero no vas a vivirlo, no vas a saber. Si no lo vives, no sabes. Si no lo sientes, no existe, no está en ti, nada más está en la cabeza. ¿Sí? Y no somos nada más cabeza, ya se los he dicho. ¿Sí? Ese es el camino Tezcaltipoca, el camino negro, el camino de la noche, el camino de la oscuridad, ¿sí? Donde muchos se meten y luego ya no saben cómo salir. Y ahí los tienes, todos oscurecidos, no se les ve ni aura, no tienen cuerpo energético, ¿sí? Todos comidos, todos devorados ahí por las bestias inorgánicas de los bajos astrales. ¿Sí? Hablando un poco de Coyolxauhqui, del lado oscuro de la luna, ¿sí? De la ensoñación lunar, de la conciencia lunar, sublunar, que es el subconsciente, es lo que está debajo de la conciencia. Si tú te metes ahí, pero pues te atoras y te quedas y no sacas a la luz, pues ahí vas a estar atrapado en alguna de las diferentes trampas que existen en los 9 ríos del Mictlán. ¿Sí? Si te metes al inframundo es para sanearlo, es para sacar, salir, no quedarte ahí atorado, como tantos. Hay muchas trampas.
Y veo a muchos hermanos, lamentablemente, pues ahí atorados. Y se lo están comiendo. Porque todo lo que va al Mictlán sirve de alimento. Han de saber, ahí está Tlaltecutli, ¿sí? Las fauces de Tlaltecutli, pues devorando, tragándose todo, ¿sí? Para luego procesarlo. Pero pues, ¿qué va a suceder? Que si tú te entregas como alimento, pues estás valiendo gorro, papá. No estás entendiendo nada. Te vas a la recicladora, vas a servir únicamente como alimento, pero nada más, ¿sí? Y tu conciencia ahí se diluye, ahí pierdes. Pero en la economía de la naturaleza y el cosmos nada se desperdicia. Esa energía se va a reciclar simplemente, ¿sí? A través de Centeut, el alimento, para que otros vivan, ¿sí? Algunas cosas tienen que morir, sacrificarse para que otros vivan. Esa es la ley en este universo y en este mundo, ¿sí? No nada más en este mundo, también en el universo, ¿sí? Entonces, pues ahí está el mensaje. Y miren, hermanos, pues de momento creo que esto va a ser lo que vamos a tener que platicar. No me quiero extender demasiado, no quiero echar demasiado rollo. Hoy quería yo hablarles un poco de los años, de cómo se cuentan los años. Algunas personas me han preguntado cómo es el conteo de años y días y de los años y de los días de los años, de las veintenas y todo este rollo que es muy extenso. Y bueno, miren, así en pocas palabras, pues ya sabemos, esto lo he explicado mucho, hay 4 años. Decía Fray Bernardino de Sahagún que era el conteo de los años era muy similar al de los griegos, que era en olimpiadas, dice por ahí Bernardino de Sahagún. Estos indios cuentan sus años en olimpiadas, es decir, en ciclos de 4 años, muy parecido a lo que hacían los griegos. Para que vean, no nada más los griegos. El calendario griego, por cierto, fue destruido por los romanos. Cuando los romanos invadieron Grecia también, se acabaron con su calendario, que digamos era un poquito más refinado que cualquier otro calendario de Europa, pues, excepto el mexica, que es superior a cualquiera. No al mexica, perdón, el calendario del mesoamericano, o Anahuac, es muy superior a cualquier otro calendario de cualquier parte del mundo, incluyendo el egipcio, que también es muy similar, tiene algunas cosas parecidas, aunque también hay mucho que se ha perdido de Egipto, que también es una cultura madre y una cultura muy sabia, la mera verdad, que construía pirámides igual que nosotros. Bueno, entonces pues destruyeron el calendario griego, que también, por cierto, era de los pocos calendarios en el mundo que consideraba los ciclos de Venus igual que aquí. El número 13 me parece que también se perdió, también lo destruyeron, borraron mucho de algunas cosas importantes de la sabiduría griega, y retomaron algunas, pero pues nunca las entendieron realmente, y las aplicaron pues únicamente y las aplicaron mal, hasta eso, ¿no? Para la guerra, la invasión, la conquista. El conocimiento no era tan importante para los romanos como lo era la fuerza bruta y el saqueo y la esclavitud, porque vivieron así siglos. El imperio romano se mantuvo de la esclavitud y del saqueo durante siglos. Esa era su economía realmente. No producía nada, ¿sí? Más que pura inmundicia. Y eso fue lo que heredaron los castellanos. La misma forma de ver las cosas la heredaron los castellanos. Realmente aquí la invasión no fue de los castellanos, fue de los romanos, ¿no? Culturalmente hablando, ¿sí?
Los castellanos pues nada más fueron los imitachangos de los romanos. Ni siquiera originales, nada, o sea, no tenían una cultura propia, ¿no? Nada, o sea, eran nada, o sea, absolutamente nada, ¿no? Lo mismo que hicieron los romanos, hacían los romanos en Europa, lo hicieron aquí, los castellanos, igualito, el mismo método, prácticamente. ¿Sí? No les interesaba el conocimiento, no les interesaba la cultura, simplemente les interesaba el oro y esclavos. Así, en eso se resume los imperios de allá, de Europa. Y nos quisieron comparar con ellos, no, pero para nada, ¿no? Que el imperio azteca pues, era igual, que también tenía cautivos, que esclavos, y aparte de todo, los sacrificaba. Claro que los romanos también hacían sacrificios humanos, los egipcios hacían sacrificios, todas las culturas, hasta los griegos, hacían sacrificios. Eso ya se conocía, y era muy escandalizador. Ah, no, pero el circo romano pues era muy divertido, ¿verdad? Ahí sí. Y masacrar aldeas y masacrar inocentes, violar, saquear, pues eso era legal para ellos. Pero no, los sacrificios que hacían humanos, ritualmente no. Ahí sí había escándalo. Luego eso lo trasladan para acá y nos enjuician y nos califican de los peores sacrificadores del mundo. Todo eso es mentira. Ya sabemos que eso es mentira. Lamentablemente la academia sigue insistiendo en lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la academia sirve al sistema. La academia es un organismo que sirve al hispanismo para mantener y sostener las mentiras históricas. Y he escuchado tantos académicos que dicen tantas barbaridades que yo no entiendo de veras. Este mundo está muy mal. Cómo hacen hasta tesis doctorales basadas en puras mentiras, en cosas infundadas que nada más siguen reforzando la misma versión de Bernal del Castillo, de Sagún, de Motolinia, de Troncoso, etcétera, o sea, de todas estas gentes que vinieron aquí dizque a aprender de nosotros. No, para nada, ojalá hubieran aprendido, no aprendieron nada. Y toda la historia se ha tergiversado, infinidad de conocimientos que se perdieron, ¿sí? Y toda nuestra historia y toda nuestra cosmovisión está pésimamente contada, explicada, pésimo. ¿Sí? Y bueno, pues miren, ya para no extenderme, yo creo que aquí voy a terminar. Perdonen el rollo. Los 4 años, pues ahí están. Voy a continuar hablando de algunos temas interesantes que me interesa mucho que se comprendan. Basado en los códices, vean aquí la arquitectura, ¿sí? Cómo encaja perfectamente en el códice, en el Tonalamat, de los pochtecos, le decía así lo calificó este códice León Portilla, otro académico hispanista, vaca sagrada del academicismo en la UNAM. Pues sí, muy respetable y todo, pero pues, en fin, me parece que dentro del mundo académico León Portilla es el único que más o menos, y digo más o menos, se salva. Sin embargo, hay muchas cosas cuestionables, pero con ganas, o sea, digo, yo no me voy con la finta, a mí no me impresionan los títulos académicos, por favor. O sea, ya estuvo suave de estarnos yendo con los cascabelitos de Coyolxauhqui, ¿verdad? Por el canto de las sirenas. En fin, ya seguiré yo en otra ocasión. Y de momento, pues esto de mi parte es todo. Y pues, Tlazocamati. Y pues, bendiciones. Un abrazo, corazón a corazón, todo el mundo. Y pues yo decreto para todos ustedes que sea la luz, la conciencia, que nuestro corazón florezca y que México siga floreciendo, siga expandiéndose esta luz para que toda tiniebla sea disipada en la conciencia y corazón de los hombres y mujeres de este mundo, de este país. Y hasta pronto.